Lo que no se entrega fácil, tampoco se olvida fácil. Hay algo en su mirada que no pide permiso, pero tampoco suplica. Una mujer así no entra, irrumpe en el alma de un hombre sin tocar la puerta, y lo hace sin escándalo, sin promesas, sin vestidos de guerra. Lo hace porque su silencio pesa más que 1000 caricias, y su dignidad huele a libertad. Carl Jung escribió que lo que no enfrentamos en nuestro interior termina por aparecer en el mundo como destino. Pero ¿qué pasa cuando lo que evitamos no es el dolor, sino el amor que no sabemos recibir? Esta es la historia de una mujer que ya no necesitaba rogar, porque entendió que un alma madura no es la que más ama, es la que sabe esperar sin entregarse al vacío. Él la miraba con la urgencia de quien encuentra un oasis y con el miedo de quien sabe que no sabrá conservarlo. Ella, en cambio, no tenía prisa, porque el tiempo ya no era su enemigo, sino su filtro. Y fue entonces cuando sucedió lo inevitable. Él comenzó a recordar antes de haberla perdido, y ella comenzó a irse sin moverse del lugar. Si alguna vez sentiste que él te deseaba más cuando dejaste de estar disponible, si alguna vez notaste que tu no pesaba más que todos tus sí juntos, entonces este mensaje es para ti, porque hay una verdad que los hombres no olvidan, y es la presencia de una mujer que se honra a sí misma antes de rendirse al amor. Si te identificas con esta historia, si alguna parte de tu alma siente que esto no es solo un video, sino un espejo, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque a veces, lo que no se entrega fácil, no solo deja huella, se vuelve inolvidable, y justo ahí comienza la sombra. Ella no llegó para quedarse, llegó para ser, y eso fue lo que más lo descolocó. No intentó conquistarlo con palabras dulces, ni lo retuvo con promesas disfrazadas de amor eterno. Solo estaba ahí, con esa manera de mirar que desnudaba verdades sin decirlas, con ese aire de mujer que ha llorado en silencio, pero ya no teme hacerlo. Él pensó que podría leerla, como había leído a tantas antes, pero con ella, las páginas no estaban escritas, se intuían, y eso lo desarmaba, porque no sabía qué hacer con alguien que no lo necesitaba para completarse. Lo que más le dolía a ella no era su indiferencia, era la confusión, la duda que se alojaba en su pecho cada vez que él se acercaba, pero no se quedaba. ¿Me ama o solo me necesita? La pregunta se repetía como un eco emocional cada vez que él regresaba con palabras dulces, después de haberse ido sin explicación. Y en esas idas y venidas, algo comenzó a romperse. No afuera, dentro, porque no hay grito más desgarrador que el que no se pronuncia. Y ella gritaba, pero solo por dentro. Él nunca supo, o tal vez sí, que ella podía sentir cada microgesto, cada energía sutil, cada ausencia no dicha. Carl Jung lo dijo con claridad. Aquello que negamos en el otro es lo que no aceptamos en nosotros. Y tal vez él no la aceptaba, porque ella era todo lo que él no se atrevía a hacer. Transparente, libre, compleja, imposible de poseer. Si alguna vez sentiste que tu valor se volvía invisible cuando más lo necesitabas, escribe en los comentarios: ya no me entrego al vacío. Tu verdad puede sanar a otras. Había días en los que él le hablaba con ternura, como si la reconociera en cada palabra. Y otros en los que su silencio era tan cruel que parecía que nunca la había amado. En esos momentos, ella se preguntaba si había imaginado todo, si su intuición era apenas una ilusión desesperada por ser amada. Pero algo en su alma le decía que no, que lo que sentía era real, solo que él no podía nombrarlo. Y entonces comenzó a retraerse, no por miedo, por dignidad. Porque entender es también saber cuándo ya no se necesita una explicación. Ella no se fue, se volvió inalcanzable, y eso fue lo que él nunca pudo olvidar. No fue su cuerpo, no fue su dulzura, fue esa manera de retirarse con el alma entera, mientras aún estaba de pie frente a él,
En su corazón vivía una herida antigua, la de haber amado más de lo que fue visto, la de haber esperado más de lo que fue confirmado. Pero también vivía un deseo secreto, ser elegida, sin tener que entregarse primero, porque el amor verdadero, ella lo sabía, no se mendiga, se honra, y en esa distancia emocional, en esa invisibilidad encarnada, ella comenzó a despertar, no porque él se alejara, sino porque, por fin, ella dejó de seguirlo, y él comenzó a buscarla justo cuando ya no sabía cómo alcanzarla. ¿Alguna vez sentiste que, al no entregarte, fuiste más recordada que amada? Cuéntalo abajo. No estás sola. En esa herida se escondía también su fortaleza, porque una mujer que se ha anulado para no perder a un hombre, cuando decide elegirse, ya no vuelve a ser la misma. Y justo en ese punto, cuando él creía que ella seguiría esperándolo, ella ya no estaba allí. Estaba en sí misma. Él dejó de llamarla, no con palabras, sino con su ausencia, y ella no supo cómo responder al silencio sin romperse por dentro. No hubo discusión, no hubo despedida, solo una distancia que crecía a diario como un abismo invisible entre dos cuerpos que aún se recordaban. Fue una mañana cualquiera cuando ella lo sintió con certeza. Él ya no estaba, aunque su nombre aún vivía en sus labios, aunque su perfume seguía dormido en sus sábanas. Él ya no estaba. La herida no fue su partida, fue la forma en que se quedó ausente, sin dar espacio ni cierre, como si todo lo compartido hubiera sido un error emocional que él no sabía nombrar. Y eso la quebró. Porque una mujer madura no pide amor, pero sí merecía una despedida que no la dejara como si fuera prescindible. Esa noche, ella no lloró, no porque no le doliera, sino porque el dolor ya no salía en lágrimas, salía en forma de preguntas que la desgarraban en silencio. ¿Por qué los hombres temen a las mujeres que no se entregan fácilmente, pero sueñan con ellas el resto de sus vidas? Se miró al espejo como si intentara reencontrarse, y lo que vio no era tristeza, era vacío. Un vacío que no pedía ser llenado por nadie, sino reconocido por ella misma. Carl Jung decía que la sombra aparece cuando dejamos de proyectar, y aquella noche, su sombra habló, no en palabras, sino en memorias. Recordó cada vez que cayó para no incomodarlo, cada vez que se adaptó por miedo a perderlo, cada gesto suyo que fue invisible, cada intuición que enterró por no parecer intensa. Y entonces entendió, no era la primera vez que se anulaba para ser amada, solo que esta vez se había dado cuenta. ¿Te ha pasado? ¿Te diste cuenta tarde de que estabas desapareciendo por dentro? Escríbelo en los comentarios. Tu verdad puede liberar a otras mujeres. La ruptura real no fue con él. Fue con la versión de ella que aceptaba menos de lo que merecía. Y en ese colapso, en ese derrumbe interno, nació algo nuevo. Una semilla, pequeña, insegura, pero viva, porque en el fondo de su herida más profunda había una voz que no era dolor, era memoria, la memoria de la mujer que había sido antes de amar con miedo. La mujer que sabía decir no sin culpa, la que se elegía sin explicación, la que no medía su valor por cuántas veces él la buscaba, sino por cuántas veces ella no se abandonaba. Y esa mujer empezó a despertar. Pero el despertar no fue mágico ni romántico, fue feroz, fue solitario, fue enfrentarse a todas las partes de sí misma que había escondido para encajar en un amor a medias. Y ahí, en esa oscuridad emocional, entendió la verdad que tanto evitó. Él no la había abandonado, ella se había olvidado de sí. Si alguna parte de ti se ha traicionado por amor, suscríbete. No porque este video tenga todas las respuestas, sino porque quizás te devuelva las preguntas correctas. Los días siguientes no fueron fáciles. Él aparecía de vez en cuando, como un eco tibio, un mensaje, una reacción a sus redes, un intento de regresar sin realmente volver.
pero ya no era suficiente, no porque él hubiera cambiado, sino porque ella ya no estaba en el mismo lugar. El lugar desde donde solía esperarlo ya no existía. A veces, amar a alguien no es suficiente, y lo más desgarrador de todo es darse cuenta de que uno mismo permitió convertirse en un espejismo para sostener una ilusión. Ella lo había amado, sí, con la fuerza sagrada de quien cree en la conexión auténtica, pero también con el miedo infantil de no merecer más. Y ahora, ese miedo se deshacía, como la última hoja que cae del árbol cuando por fin llega el otoño. Y en ese vacío, ella empezó a llenarse, pero no de él, de sí misma. Carl Jung escribió que todo lo que nos molesta en los demás puede guiarnos hacia una comprensión de nosotros mismos. Y ella empezó a verlo con nuevos ojos, ya no como el hombre que la decepcionó, sino como el espejo que reveló la parte de ella que aún estaba dormida. Porque no se trataba solo de él, se trataba de lo que su presencia activaba en ella: el miedo a no ser suficiente, la necesidad de aprobación, la vieja herida de haber sido invisible en su infancia emocional. Lo había amado, sí, pero sin saberlo, también había proyectado en él la esperanza de ser elegida. Por fin. ¿Cuántas veces has confundido amor con redención emocional? Cuéntalo en los comentarios. A veces, nombrarlo es el primer paso para soltarlo. Jung llamó a esto proyección, cuando entregamos al otro la responsabilidad de sanar lo que solo nosotros podemos mirar de frente. Ella proyectó en él su necesidad de ser vista, su deseo de ser elegida sin tener que rogar, su hambre de una conexión que confirmara su valor sin palabras, y al hacerlo, se perdió, porque no lo veía a él como realmente era, sino como el símbolo de una reparación emocional que venía arrastrando desde mucho antes de conocerlo. Pero cuando él se fue, cuando dejó el hueco, ella se encontró con lo único que él nunca podría darle: su sombra. La sombra, decía Jung, no es algo malo, es simplemente aquello que no queremos ver. Y ella, por fin, decidió mirar. Miró su necesidad de controlar la narrativa. Miró su tendencia a amar desde la expectativa. Miró sus silencios culpables, sus sí disfrazados de miedo a perder. Y, sobre todo, miró la forma en que había creído que entregarse era la única manera de ser amada. Fue un duelo sin flores ni despedidas, pero también fue un renacimiento. Porque en ese vacío, en ese espacio donde él ya no estaba, ella descubrió algo sagrado: su centro, un lugar dentro de sí que no dependía de validaciones externas, ni de mensajes no respondidos, ni de promesas rotas con voz dulce. Un lugar donde podía habitarse, incluso en medio del silencio. Si estás en ese proceso de regresar a ti, deja un corazón en los comentarios. Eres parte de una tribu silenciosa que está despertando. Jung hablaba de la individuación como el proceso de volver a uno mismo, de integrar la luz y la sombra, de dejar de fragmentarse para agradar. Y eso era lo que ella vivía, aunque nadie lo supiera. Ya no se trataba de recuperarlo a él, se trataba de recuperarse a ella, de dejar de traicionarse por amor, de elegir con conciencia y no desde la carencia. Porque una mujer que no se entrega fácil no es inaccesible, es consciente. Y la conciencia, aunque duela, libera. No se trataba de rechazar el amor, se trataba de redefinirlo, de dejar de confundir intensidad con profundidad, de entender que un «te extraño» no compensa un «te fallé». Y en ese entendimiento, en esa luz que solo llega cuando ya no hay más sombras que negar, ella encontró algo más poderoso que el amor romántico, el amor propio sin condiciones, un amor que no necesita de alguien que la elija, porque ella ya se eligió primero. Te has elegido últimamente, no como promesa, sino como práctica silenciosa. Ese día, mientras caminaba sin rumbo, sintió el sol rozar su piel como si fuera la primera vez. Y en medio de esa luz suave, entendió algo que Jung siempre supo.
Cuando dejamos de buscar fuera lo que nos falta dentro, todo comienza a alinearse. Y no es magia, es integridad, porque cuando una mujer se convierte en su propia fuente, los hombres ya no la abandonan, se transforman frente a ella. Y si no lo hacen, ella no se rompe, se queda entera. Y eso es lo que un hombre nunca olvida. Nadie lo notó. No hubo anuncio, ni despedida. Pero algo en ella había cambiado. Ya no caminaba igual. Sus pasos eran más lentos, pero más firmes. Ya no preguntaba si él volvería, porque entendió que hay regresos que no sanan. Solo reabren heridas que ya estaban cerrando. Ella no renació con un nuevo amor, ni con una promesa, ni con un mensaje inesperado a medianoche. Renació sola, sin aplausos, sin testigos, sin necesidad de demostrarle nada a nadie, porque la mujer que antes esperaba señales, ahora leía su intuición, y la que alguna vez temió perderlo, ahora sabía que perderse a sí misma era un precio demasiado alto. ¿Alguna vez te reconstruiste sin ruido? Deja tu respuesta en los comentarios. Tu proceso también es sagrado. El verdadero renacimiento no vino de un «te extraño», vino de un «me elijo», un «me escucho», un «me honro». Ahora ella no estaba cerrada al amor, pero ya no se abría desde el hambre. Ya no ofrecía su alma con descuento. Ya no regalaba su paz a cambio de migajas emocionales. Y él lo notó. No porque ella lo buscara, sino porque su ausencia comenzó a hablar más fuerte que cualquier reclamo. La energía cambia cuando una mujer se convierte en hogar para sí misma. Y eso fue lo que más lo perturbó, que ella ya no lo necesitaba, ni siquiera para entender lo que pasó. Ya no necesitaba una explicación, porque comprendió que a veces el silencio de un hombre es la confesión más honesta de su miedo, y eso ya no era su problema, porque no vino a educar, ni a corregir, ni a sanar a nadie. Vino a sentir, a compartir, a amar, pero no a salvar. Carl Jung lo enseñó con claridad. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y ella había despertado. Despierta de esa ilusión infantil que la hacía creer que ser elegida era un premio, cuando en realidad es un reflejo. Ya no quería ser la mujer que él no podía olvidar. Quería ser la mujer que ella nunca volvería a traicionar. Una mujer centrada. Una mujer que no compite, porque sabe que lo que vibra en su frecuencia llega. Una mujer que no suplica, porque sabe que lo que es para ella permanece. Y eso es lo que vuelve inolvidable a una mujer madura que no se entrega fácil. No porque sea inalcanzable, sino porque no está dispuesta a entregarse a alguien que aún no se ha encontrado a sí mismo. Si alguna vez sentiste que eras más tú cuando estabas sola que cuando estabas con él, suscríbete ahora, no para llenar un vacío, sino para caminar acompañada por otras que también están despertando. Ella no tenía miedo de amar, pero ahora sabía que el amor empieza cuando una deja de necesitarlo para sentirse viva. Ahora, si él volvía, no encontraría a la misma mujer. Encontraría a una mujer con límites sagrados, con ojos que ya no buscan, sino que observan. Y si él no volvía, ella no se rompería, porque su centro ya no era él, era su propia voz, la misma voz que cayó durante años para no incomodar, la misma voz que se adaptó para no ser rechazada, la misma voz que ahora susurraba, sin miedo: «Aquí estoy, entera». Y fue en ese susurro donde empezó a florecer. El verdadero renacimiento no es una explosión, es una germinación silenciosa, una decisión invisible, una mirada que ya no se desvía. Y desde ahí, ella comenzó a elegir distinto. Personas, palabras, lugares, momentos. Todo lo que no vibraba con su paz empezó a quedarse atrás sin resentimiento, sin drama, solo con gratitud por haberlo reconocido a tiempo, porque una mujer que se entrega a sí misma no necesita entregarse para ser recordada. Ella deja huella,
simplemente por haber sido fiel a su alma. Dicen que hay mujeres que marcan, pero no por lo que entregan, sino por lo que despiertan. Ella fue una de esas. No dejó cartas, no dejó reproches, solo dejó la evidencia de una presencia que no se olvida, porque jamás se entregó desde la necesidad. Fue un susurro entre tantas voces, un refugio que no pedía ocupación, una historia sin final dramático, pero con un principio sagrado, el de volver a sí misma. Porque hay hombres que olvidan gestos, que borran palabras, que confunden cuerpos, pero nunca olvidan a una mujer que no se entregó fácil porque se estaba entregando a ella misma. Carl Jung lo dijo sin rodeos: el encuentro con uno mismo es el más temible de todos. Y ella, valiente en su silencio, se encontró. No con grandezas, no con aplausos, sino en esa paz que llega cuando una ya no quiere convencer a nadie, ni probar su valor. Solo vivir en coherencia con su alma. Y desde ahí, ella ya no esperaba. Ella elegía. Ya no se preguntaba si él pensaba en ella. Porque ahora se preguntaba si su paz era negociable por un recuerdo. Y no lo era. Si alguna vez sentiste que diste demasiado, y aún así no fuiste vista, recuerda esto: no eras poca cosa. Estabas en el lugar equivocado para florecer. Hoy, elige volver a ti, a tu centro, a tu voz. Y si este mensaje tocó alguna parte de ti, comparte esta historia con otra mujer que necesite escucharla. Quizás, como tú, también esté recordando quién era antes de anularse para ser elegida. Déjame tu experiencia en los comentarios. Tu verdad puede ser la llave que otra aún no encuentra. Y si quieres seguir caminando este viaje de despertar emocional, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque una mujer que no se entrega fácil, no se olvida fácil. Pero lo más importante es que nunca más se vuelve a olvidar de sí misma.